Los alcanos son de los compuestos orgánicos más simples. Estos solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. El metano es el más sencillo de ellos. Los alcanos de 1 a 4 carbonos son gases a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Algo muy peculiar es que conforme aumenta la cadena de carbonos, aumenta el punto de ebullición. Estos compuestos orgánicos sencillos tienen una fórmula molecular general CnH2n+2. Se pueden representar por estructuras semidesarrolladas, también por estructuras de líneas o estructuras totalmente desarrolladas donde se pueden expresar cada uno de los enlaces de los átomos de carbono con los átomos de hidrógeno. Observamos una tetravalencia, algo muy interesante. ¿A qué se debe esto? En 1930, Linus Pauling propuso la hibridación del carbono para poder explicar este fenómeno. El carbono tiene 4 orbitales híbridos de tipo sp3. Estos enlaces son de tipo sigma y cada carbono tiene una distribución tetraédrica en el espacio. Los alcanos se pueden encontrar en el petróleo, de hecho es una fuente muy abundante de ellos. Pero no solo en estos tipos de compuestos, también se pueden encontrar en las ceras o en otras sustancias naturales, como recubrimientos de huevos en las abejas reinas, como ejemplo, entre otros más. Los puntos de ebullición de los alcanos es muy interesante. Conforme aumenta la cadena de carbonos, estos aumentan, pero en cambio en sus isómeros, y nos falta un carbono más, ahorita lo ponemos, sus isómeros estructurales, sus puntos de ebullición disminuyen a comparación de aquellos que son de cadena abierta y lineal. Las fuerzas intermoleculares predominantes en los alcanos son las dispersiones de London. Borramos ahorita. Y bueno, mencionarles que además los sólidos, sus puntos de fusión son menores a comparación de otros tipos de compuestos. En cuanto a su reactividad, la halogenación es una de las reacciones principales de los alcanos. Estos tienen la capacidad de enlazarse con halógenos que provienen de moléculas diatómicas de flúor, cloro, bromo o yodo con base a esa reactividad decreciente que vemos. Básicamente, el alcano reacciona con el halógeno diatómico bajo condiciones del espectro electromagnético o de calor. Es desplazado uno de sus átomos de hidrógeno y como producto secundario tenemos un hidruro no metálico. Esta etapa es una reacción global de 3 etapas que veremos a continuación. La número 1 es la iniciación. Acá el halógeno se prepara para poder ser parte de una especie reactiva que atacará al alcano. Se da una ruptura homolítica en el enlace covalente de la molécula diatómica para tener 2 átomos de cloro con sus electrones de la capa de valencia. La segunda etapa, que es la propagación, es donde este átomo muy reactivo, este halógeno, atacará a nuestro alcano, específicamente desplazando uno de los hidrógenos. La ruptura es tal cual que la parte de carbono mantendrá su electrón que estaba compartiendo con el hidrógeno en el enlace covalente, formando un radical. Para el caso del ejemplo, el radical metilo. En la etapa 3 se da la reacción de este radical generado en la etapa 2 con el halógeno molecular. Como vemos, el halógeno molecular es el que se forma en la etapa de iniciación por la ruptura homolítica de esta molécula. Este halógeno molecular, al liberar uno de sus átomos, es quien reacciona con el radical metilo, y este electrón que tiene desapareado el radical puede formar perfectamente un enlace de tipo covalente con el halógeno y así obtener nuestro halogenuro de alquilo. Halogenaciones donde el alcano tiene diferentes tipos de carbono, el halógeno prefiere enlazarse a aquel carbono que es más sustituido para así formar
el isómero más estable y el que estará en mayor proporción. La combustión es una de las reacciones también importantes de los alcanos. De hecho, gracias a esto podemos obtener energía, gracias al calor de combustión liberado. Una fórmula general para representar la combustión completa de los alcanos es la que vemos en pantalla. El alcano reacciona con oxígeno para formar como productos principales dióxido de carbono y agua, ambos en estado gaseoso. Esta ecuación que vemos en pantalla nos puede ayudar a predecir cada uno de los coeficientes estequiométricos de la reacción. Otra reacción muy importante es el craqueo o cracking. Para ello, pues tenemos dos tipos, el térmico, que es el más usual, o el catalítico. El craqueo aumenta la proporción de los hidrocarburos de bajo peso molecular a expensas de los de alto peso molecular. Esto es mediante los procesos que hemos mencionado, que implican la ruptura de los enlaces carbono-carbono, como el ejemplo que vemos. A partir del decano, por craqueo térmico se puede obtener propeno y heptano.